Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Pues aquí estamos nuevamente. Aquí estamos reunidos con el Señor para escuchar su palabra, y ponerla en práctica. Hoy el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, a ustedes desde su casita y a mí también que estoy aquí con ustedes. Pues dispongámonos a abrirle nuestro corazón al Señor y en este momento nos ponemos en sus divinas manos y nos disponemos a hacer nuestra oración para ponernos en su corazón de Él también. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo a renovarnos nuestros corazones y amarte como tú mereces, mi Señor. En tus manos benditas nos ponemos, que así sea. Amén. Bueno, pues hermanitos, hoy en esta noche les recuerdo que pues ya este es el segundo video. Y pues espero que les haya gustado el anterior. Y pues bueno, aquí nuevamente el Señor nos trae a reunirnos en torno a Él para escuchar su palabra. Vamos hoy a escuchar este tema de el Hijo Pródigo, que lo vamos a llamar el amor de Dios. Así lo vamos a llamar el tema, el amor de Dios. Bueno, pues entonces vamos a escuchar su palabra por medio de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas 15, capítulo 15, verso 11 en adelante. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: ¡rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues en esta lectura de las Sagradas Escrituras, el Señor nos muestra de este evangelio que nos revela de la mejor forma, que nos revela a nosotros. Vamos a ver por qué nos revela a nosotros esta lectura. Pues como acabamos de escuchar, vemos que aquí el padre dice que se dirigió a sus dos hijos y le dijo, él dice que tenía dos hijos y que el menor dijo a su padre: dame la herencia, la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre la repartió entre ellos. Fíjense, aquí vamos viendo ya la narración, vamos viendo ya respecto a la lectura, cómo este padre reparte la herencia entre los dos hijos, porque el menor pues le exigió su parte que le correspondía y el padre se la dio. Y el menor dice que juntó todas sus pertenencias, todo lo que tenía, y se fue de ahí, de estar con su padre, se fue a un país lejano. Allí malgastó toda su fortuna en cosas del mundo, en borracheras, en mujeres, en todo lo que a él le gustaba, lo que él quería. Y cuando se terminó su dinero, fue cuando ya había gastado todo. Dice que sobrevino en aquella región una pobreza muy grande, una escasez grande, y comenzó a pasar necesidad. Fíjense, y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo mandó a cuidar cerdos. Fíjense nada más, lo mandó a cuidar cerdos. El cuidar cerdos era uno de los trabajos más despreciables, porque pues ahí muchos de ellos no se acercaban a los cerdos. Entonces pues ahí dice que hubiera deseado llenarse su estómago de lo que comían los cerdos. Él deseaba la comida de los cerdos. Pero dice, nadie le daba nada, nadie se las daba. No, el dueño no dejaba que se las comiera, ni siquiera eso. Fíjense cómo aquí vemos a este hijo, ¿verdad? Que prefiere irse del lado del padre, donde tenía todo. Donde él tenía todo ahí lo que él quería. Todas las comodidades, el amor del padre. Y él le pide a su padre que le dé el dinero, y cuando su padre se lo da, se lo va a malgastar. Y cuando ya se lo malgasta y se queda sin nada, dice que busca trabajo con una persona y que lo mandan a cuidar cerdos. Y se estaba muriendo de hambre. No tenía ni qué comer, ni la comida de los cerdos le dejaban comer. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Si han tenido cerdos o puercos, como le llamen, o cochinos, pues vemos cómo es un chiquero. Vemos cómo está ahí todo sucio, de excremento de los cerdos. Y vemos cómo el que se mete a lavar un chiquero, cómo sale. Todo maloliente, todo apestoso. Pues él no tenía nada. Él tenía que hacer ese trabajo. Hasta que un día dice que él se pone a pensar. Dice que vuelve en sí. Dice, recapacitó. Y se dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre?
Fíjense cómo él se pone a pensar, cómo recapacita. Se da cuenta que allá con el padre lo tenía todo y que nada más por su mal pensar, por su deseo de estar libre, de irse a hacer lo que él quería, se malgastó todo. Y entonces ya es cuando él vuelve en sí, vuelve, recapacita y se da cuenta de su error, ¿verdad? Que él había cometido. Dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Él de perdida sabía que con su padre tenía la comida segura. Entonces dice, fíjense cómo dijo, dice, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y he pecado contra Dios y contra ti. Fíjense cómo reconoce su pecado. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Fíjense cómo él pensó eso que le iba a decir a su padre. Él dice, volveré y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como quieras, como uno de tus trabajadores. Fíjense cuánto sufriría él allá en esos trabajos, allá sin dinero, muerto de hambre, de que dice, trátame como uno de tus trabajadores, porque los trabajadores de su padre estaban en más buenas condiciones. Entonces dice, se levantó pues y se fue donde su padre. Fíjense, él se levantó y se fue a la casa del padre. Dice, estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Fíjense, y corrió a echarse a su cuello y lo besó. Fíjense ustedes cómo ese padre vio a su hijo lejos. ¿Cómo estaría ese padre esperando que ese hijo volviera? Que ese hijo regresara. ¿Verdad? Como cuando a nosotros se nos va algún hijo por ahí, estamos deseando que regrese. Entonces este padre también estaba mirando a lo lejos a ver si veía llegar a su hijo. ¿Y cómo iría ese hijo? Y el padre aún lo reconoció. Yo me imagino así, ¿no? Regresa el hijo todo mugriento, todo que ni se conocía cómo se fue. Todo sucio, todo apestoso. Y todavía aún así dice que el padre lo reconoce y dice que corre a él. No esperó a que el hijo llegara. El padre corrió a alcanzar a su hijo, lo abraza desde el cuello y lo besa. Fíjense qué cosa tan más hermosa, que el hijo pensaba decirle al padre y resulta que el padre lo va a alcanzar a él y lo abraza y lo besa. Y fíjense, dice que sintió compasión. El padre sintió compasión de su hijo, amor y compasión. Entonces el hijo le habló. El hijo le dijo lo que había pensado. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Fíjense cómo el padre no hizo como que no lo escuchó. Porque no hacía falta que el hijo le dijera lo que había pensado y lo que le estaba diciendo. No hacía falta. El padre es lleno de amor hacia su hijo. Lo ama. Aunque haya hecho lo que haya hecho, el padre lo ama. Y no le reprocha. Y fíjense cómo nos dice aquí, ¿verdad? Que todavía llama a los servidores y le dice, rápido, traigan las mejores ropas y póngansela.
Traigan, dice, el mejor vestido y pónganselo. Fíjense, el mejor vestido. Él no le reprocha. Él, es todo amor, ese padre. Pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Fíjense cómo él todavía dice, tráiganle el anillo, un anillo, que le devuelve la filiación de que él es su padre y él es su hijo. Le devuelve la filiación. Y luego le dice, tráiganle calzado. Traigan el calzado para sus pies. Fíjense cómo venía ese muchacho deshecho, destrozado, sin nada, como un vagabundo y sin zapatos, sin zapatos. Y el padre dice, traigan calzado y pon para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Fíjense, traigan el ternero. Todavía, fíjense, que mataran un ternero, un gordo, el más bonito. Dice, vamos a ver por qué. Dice, y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Fíjense cómo ese padre lleno de amor dice, tráiganle las mejores ropas, calzado, maten el ternero gordo y comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Fíjense nada más qué cosa más bonita nos revela aquí el Señor. Y por eso yo les decía al inicio que este evangelio, es de San Lucas, que este evangelio nos revela a nosotros, nos refleja a nosotros. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, con nuestro Padre Dios. Estamos con Él tenemos lo máximo, con Él somos felices cuando estamos cerca de Él, sentimos gozo, sentimos paz, sentimos alegría. Pero tal vez hemos actuado como el hijo pródigo, que después que somos sus hijos, que estamos cerca de Él, que con Él tenemos todo, queremos estar lejos. ¿Por qué? Porque nos atraen las cosas del mundo. Porque queremos ser libres, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y porque no nos interesa estar ahí, cerca del Padre. Y muchos de nosotros así somos, hermanos, así somos. ¿Sí? Preferimos irnos lejos de Dios. Ya no vamos a misa, ya no rezamos, no oramos. Andamos haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien. Y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de su gracia. Nos vamos al mundo, a lo que el demonio nos ofrece. Y ahí malgastamos toda esa gracia que Dios nos dio, estando cerca de Él, que nos hizo hijos de Él por medio del bautismo. Esa es la herencia que Dios nos dio, ser sus hijos y Él nuestro Padre. Ese vestido blanco que nos pusieron en el bautismo, lo vamos a manchar andando en el pecado. Pero vamos a andar en el lodo, en el excremento, en la suciedad, haciendo todas esas cosas que a Dios no le agradan.
Fíjense cómo nada más nosotros nos semejamos al hijo pródigo. Somos nosotros los hijos pródigos. Porque teniendo todo, nos vamos a la libertad, al libertinaje, a los vicios, ¿verdad? Aquí él se malgastó todo lo que tenía. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos malgastado también? Toda esa gracia de Dios que nos ha dado, toda esa paz que sentimos estando cerca de Él, todo ese amor que Él nos ha dado. Y nos vamos a andar en nuestros gustos, en nuestra vida, andar en la borrachera, andar en la drogadicción, cuando se anda en la pornografía, cuando no queremos nada de Dios y nada más no vivimos en el teléfono. Ahorita que está de moda el teléfono, se pierde mucho tiempo en el teléfono, pero no queremos nada con Dios. Fíjense nada más. Así le pasó al hijo pródigo, andar en el estiércol de los cochinos. Y así muchas veces andamos nosotros. Cuando yo todavía no conocía a Dios, andaba así como el hijo pródigo, revolcándome en el lodo, en la suciedad. Tal vez no de borracheras, ni de drogadicción, pero anda uno en otras cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, andar con odios, con resentimientos. Y muchas veces, pues yo sí tenía yo rencor y odio en mi corazón hacia mi padre, que me abandonó de pequeñita, que no lo conocí. No lo conocí porque que tomaba, andaba con muchas mujeres, golpeaba a mi madre. Hasta que mi madre un día se cansó y lo dejó y anduvo con nosotros rodando, arrimada en varios lugares. Y después sufrimos mucho con ella, de pobreza, de hambre. Pero ella nos sacó adelante porque ella también trabajaba, inyectaba, cosía, tenía una tienda, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo yo tenía todo ese resentimiento en mi corazón. Y cuando me decían, tú eres hija de fulano de tal, yo le decía, no, yo a ese hombre no lo conozco. Y si es posible hasta le decía yo groserías de él. Estaba yo llena de odio, de resentimiento. También me andaba yo ahí revolcando en eso, porque ahí uno es la que se hace daño. Uno es la que se hace daño. Y mi padre ya no vivía porque yo ni lo conocí. Creo que murió cuando yo tenía como 4 años de edad. Entonces fíjense ustedes cómo uno a veces también sin emborracharse, sin drogarse, sin eso, puede uno andar en otras cosas, con el odio, con el resentimiento. Y así, un día Dios me llamó también. ¿Sí? Así como ese hijo pródigo, se da cuenta, ¿verdad? Y recapacita. Y dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y así deberíamos de hacer nosotros. Así hice yo también, pero yo porque fui a un retiro. Yo fui a un retiro y ahí me di cuenta de ese Padre de amor, ese Padre de misericordia. Y que perdona todo. Y que yo, ¿por qué no iba a perdonar a mi Padre? Ahí me di cuenta, ¿no? Cómo el amor de Dios perdona, ama. Y que Él me estaba esperando con los brazos abiertos a que yo regresara, que yo me saliera de ese odio, de ese resentimiento. Y fíjense cómo vemos cómo el padre abraza a ese hijo y no le importa cómo venga. Pues así también abraza a cada uno de ustedes cuando cada quien se arrepiente de corazón. Y así como este hijo pródigo dice, volveré a mi padre. Y así nosotros tenemos que recapacitar y decir, volveré a mi padre y le diré. Y veremos que Dios no nos reprocha nada, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos.
Con los brazos abiertos, hermanos, así como está en la cruz, por eso está con los brazos abiertos. Para decirnos, mira, aquí estoy, esperándote, con todo mi amor, con todo mi corazón. Fíjense cómo este padre dice, rápido, tráiganle las mejores ropas. Vístanlo, pónganle zapatos en los pies, pónganle el anillo, maten el ternero gordo. Pues así lo hace con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, porque a veces cuando se anda en la borrachera, cuando se anda en la drogadicción, andamos lejos de Dios, andan lejos de Dios las personas que andan cometiendo estos vicios. Pero que con ayuda de Dios pueden, si se agarran de la mano de Dios, pueden salir adelante. Pero que regresen de corazón arrepentido, así como regresó este hijo pródigo. De corazón. De corazón como este hijo regresó y el padre le hizo fiesta. Porque cada vez que regresa un hijo de Dios, Dios hace fiesta en el cielo. Se alegra, se regocija, porque un hijo estaba perdido y él lo ha encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así volvemos a la vida cuando estamos en Dios, cuando volvemos a Dios. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Qué dicha, qué alegría. Porque yo también cuando yo fui a ese retiro y me di cuenta de todo lo que yo tenía en mi corazón y que yo era la que me estaba haciendo daño, yo regresé con todo mi corazón a servirle a Dios. Así como dice aquí el hijo pródigo, trátame como uno de tus servidores. Dice, trátame como uno de sus servidores. O sea que él quería servir, él quería trabajar. Y así nosotros tenemos que regresar arrepentidos de corazón y decir, Señor, aquí estoy, a ver en qué te puedo servir. ¿Qué puedo hacer, Señor, para recuperar todo eso que yo perdí? Y por medio también de la confesión, volvemos a tener ese encuentro con Dios. Porque ahí en el confesionario, ahí nos está esperando con su misericordia. Con su gran misericordia nos está esperando a que volvamos para comer el ternero gordo. Cuando tú confiesas, como el hijo le confesó al Padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ahí está dando la figura de cuando le confesamos, cuando confesamos nuestro pecado. Vamos al confesionario con el sacerdote y le decimos, Padre, yo he pecado en esto, en esto, en esto. Tiene muchos años que no me confieso. Tiene muchos años que yo he andado lejos de Dios. Tengo muchos años que he vivido en adulterio, porque a lo mejor tenías la gracia de Dios de comulgar y se prefirió el pecado y rechazar a Dios en la Santa Eucaristía. Muchas veces así hay muchos hijos pródigos que rechazan el amor de Dios que se te da, que se me da en la Santa Eucaristía. Y que fácilmente decimos, no, pues me agrada más el mundo. Andar acá donde a mí me gusta, aunque yo ya no comulgue, aunque no reciba a Jesús. Muchas veces así actuamos. Pero como les digo, el hijo pródigo se confesó ante ese padre y le dijo su pecado. Y le dijo su pecado y le dijo, trátame como uno de tus servidores. Eso es lo importante. Recapacitar, volver, confesar y ponernos al servicio de los demás. Porque si nada más vamos a decir, no, pues sí estoy arrepentido, pero pues
pero pues no trabajas en nada, no haces nada, pues entonces como que no hay ahí el poner los pies sobre la tierra, el decir, ahora voy a reponer todo eso que perdí. Entonces, hermanos, en esta palabra de Dios, aquí Dios nos invita y nos quita la venda de los ojos para que nos demos cuenta cómo hemos actuado con Dios, con ese amor de Dios. Por eso el tema le puse el amor de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, que nos ama, que nos quiere. Pues al volver a Él tenemos que quitar todo eso que a Dios no le agrada. Quitar el chisme, quitar el decir mentiras, porque muchas veces decimos mentiras. Muchas veces robamos la paz en nuestro hogar. Porque si eres un hijo soltero, pues no le das paz a tus padres, porque están pensando, ¿a dónde andará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿No estará tirado por ahí? ¿No lo habrán golpeado? Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer lo del hijo pródigo. Salir de esa suciedad en la que estamos y regresar. Ahí es como para nosotros hacer conciencia de que si queremos seguir. Porque muchas veces Dios nos llama en distintas maneras. ¿Sí? Dios nos llama a través de un retiro, de una plática, de una misa, de un congreso, de un escuchar la palabra de Dios. Pero a veces cuando ya no hacemos caso a Dios, a su llamado, Dios también nos llama en distintas formas. A través de un accidente, a través de una enfermedad. Y también puede ser que también nos llame de repente y no nos dé tiempo de nada. Ni de confesarnos, ni de ponernos en paz con los demás. Nada. Tal vez somos de los que hemos andado creyendo en brujería. Tal vez somos de aquellos que andamos engañando a la gente, que curamos, que rameamos, que no, hermano, mira, yo te curo, yo sano y lo mío es bueno porque yo tengo todos mis santos y es cosa de Dios. Acuérdense, hermanos, que el demonio es el padre de la mentira. Él fue el que engañó a Adán y Eva para que se alejaran de Dios. Y así el demonio se nos puede presentar en cosas así de brujería, de hechicería, para que nosotros nos alejemos de Dios, para que Él nos tenga engañados, para que cuando ya nos toque irnos, Él sea el dueño de nuestra alma y se la lleve. No, hermanitos, a veces lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos o porque nuestros padres nos llevaron de chiquitos, pero a veces lo hacemos por dinero, porque se gana el dinero fácilmente. Yo he conocido personas que viven en el extranjero o en México o en tierras lejos de aquí y nada más dicen que son de Catemaco y ya dicen que curan y engañan por ahí a la gente. El demonio es el padre de la mentira. Y cuando uno dice mentiras, ese es el demonio el que está actuando en nosotros. Porque ya hasta decimos, no, es que mira, tú tienes este mal porque a ti tu vecino te tiene mucha envidia y te hizo un trabajo. Tu compañero de trabajo te tiene envidia y por eso estás enfermo. Y nada más a veces es para quitarte el dinero. ¿Sí? Muchas veces es para quitarle el dinero a la gente nada más con engaños. Y ya la gente como se sugestiona de que sí le están dando los remedios y que sí lo curan y que no sé qué, pues ya hasta se sienten bien, pero ya es como una sugestión que tenía. Entonces, como oía yo que decía un padre, el demonio también sana. El demonio también hace milagros.
¿Para qué? Para hacer que la gente esté creída en él. Y fíjense que creer en la brujería es un pecado muy grave, que Dios no lo acepta. ¿Sí? Hay una lectura que se las voy a dar en el siguiente tema, vamos a hablar más de la brujería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos engañar, nos dejamos sugestionar porque nosotros mismos andamos buscando. Entonces, hermanos, hay que confiar en Dios, hay que creer en Él, hay que amarlo a Él. Si nosotros creemos, confiamos en Él y nosotros estamos apegados a Él y comulgamos su santo cuerpo en la Santa Eucaristía, no temamos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, hermanitos, pues esta es una invitación de Dios que nos hace a nosotros para volver a Él. Que Él es amor, que Él es misericordia y que no le importa lo malo que tú hayas hecho. Porque a veces he escuchado gente que dice, ay, pero es que yo soy tan malo, he hecho tantas cosas horribles, que yo creo que ya Dios no me va a perdonar. Dios sí te perdona si tú te arrepientes de corazón y si haces lo que tienes que hacer para volver a Dios. Pero que sea de corazón, hermanitos. Que sea de corazón tu arrepentimiento. A cada uno de nosotros Dios nos invita a quitarnos de la soberbia, que también es pecado. A veces somos soberbios, somos vanidosos, somos flojos en las cosas de Dios, no queremos nada. Esos son uno de los pecados graves. La soberbia, la flojera, hasta la gula también es pecado, comer de más. Porque hay muchos que no tienen que comer. Y nosotros, bueno, algunos hasta en algunas casas hasta se tira la comida. Eso es un pecado grave. Porque hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces, hermanitos, yo en nombre de Cristo, les di esta escritura y esta breve reflexión. Espero que hagamos conciencia y que pensemos en volver al Padre, en que decidamos, como ese hijo pensó, pero luego lo hizo enseguida. No dejó pasar tiempo, sino que dio un giro, una conversión hacia Dios. Así nosotros tenemos que girar. Si vamos en un camino equivocado, tenemos que girar. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios y ser hombres de Dios, ser hombres de oración, ser mujeres de fe, mujeres de oración y volver a Dios. ¿Sí? Porque también a veces habemos mujeres que también, pues hay mujeres que les gusta emborracharse y estar por ahí tirados. Yo conocí a muchas personas así que iban a los retiros, quedábamos también mujeres. Pero ¿qué creen? Yo tengo un testimonio tan grande de una hermana que ella dice, yo ya era borrachita de la calle, ahí me quedaba yo tirada. Ya algunos conocidos me bañaban, me peinaban, me daban un taco. Ya andaba perdida. Fue a un retiro, hermana. Y miren que se convirtió a Dios de corazón. Y después ella andaba predicando en las cantinas a las mujeres que ahí trabajaban, ahí se emborrachaban. Y los últimos años que la vi, hace como 15 años que supe de ella, era adoradora nocturna. Fíjense lo que Dios puede hacer en una persona que se arrepiente de corazón, que ya está hastiada de vivir como ese hijo pródigo, ya estaba hastiado, ya estaba cansado de esa vida. Así también nosotros tenemos que pensar, que reflexionar, ¿qué he hecho de mi vida hasta hoy? He destruido mi familia, he destruido a mis hijos, ¿qué ejemplo le he dado a mis hijos? Volveré a Dios, volveré a ser un hombre de bien, una mujer de bien.
Sí, porque a veces hay hombres que abandonan a sus hijos. Hay mujeres que también abandonan a sus hijos. ¿Sí? Y fíjense, a veces los seres humanos actuamos peor que un animal. Porque un perro, una perra no abandona a sus perritos. Los cuida y cuando alguien llega y se los quiere quitar, se le va encima a la gente y los defiende. ¿Sí? ¿Y cuántos hombres y mujeres hay que abandonan a sus hijos? ¿Sí? A veces hay hombres, no todos, no generalizo, pero hay hombres que se van a Estados Unidos y se olvidan de sus hijos. Se olvidan que sus hijos tienen hambre, que tienen que no tienen ropa que ponerse, que tienen que ir a estudiar y que muchas veces no cuentan con los medios económicos. O a veces hay mujeres también que dejan a sus hijos y se van y luego dejan de mandarles dinero, de hablarles por teléfono, de decirles una palabra, hijo, te quiero. O irse nada más unos poquitos años, unos 3 años, para trabajar, venir y poner un negocio y estar con sus hijos. No, hay mujeres que se van años. Yo he visto niños que han quedado pequeñitos y que la hija ya estuvo 15, 20 años por ahí o el hijo y ya ya vienen cuando sus hijos ya están casados, a veces ya no, a veces ya ni se acuerdan de ellos, ya no más que por teléfono. Hermanos, hay que ponernos a pensar qué hemos hecho con nuestra vida, qué hemos hecho como los hijos con sus padres. Sí, yo a veces veo algunos programas así que pasan de que ahí los viejitos están llorando y están diciendo, es que mi hijo se fue desde tal fecha y pues ya no sabemos nada de ellos, de él, ya no sabemos si vive o muere. Sí, porque también hay hijos ingratos que se olvidan de sus padres o se avergüenzan de ellos y ya no regresan. Ya no regresan porque ya les gustó la vida de allá y ya no quieren regresar le dan más importancia al dinero que estar en el calor de los padres, de la familia, en el amor. Pues que Dios nos perdone y que Dios, cuando regresemos al Padre arrepentidos de corazón, Dios nos va a perdonar, nos va a estar esperando. Nos va a estar esperando con los brazos abiertos, así como está en la cruz, así va a estar Él esperándonos. Y nos va a decir, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que haga para demostrarte que te amo? Si mira todo lo que he hecho por ti, toda mi sangre que derramé por ti, ¿qué más quieres? Pues hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros, hermano. Sí, porque yo no puedo tener a lo mejor algunos pecados, pero que he mencionado, pero a lo mejor tengo otros. ¿Sí? Y yo le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que me deje ver mis pecados y que me ayude a salir de ellos. Por esto yo le doy gracias a Dios por esta reflexión, por esta palabra. Y que ustedes, hermanos, escuchen la palabra de Dios. Que no, que a donde los inviten, que vayan a escuchar, a donde sea, todo que sea de Dios. Escúchenos, porque muchas veces nos llaman a otras cosas y ahí sí vamos rápido, ¿verdad? Cuando se trata de dinero, cuando se trata de un apoyo, de algo, del gobierno, pues ahí sí vamos corriendo porque se trata de dinero, pero para las cosas de Dios no. Ojalá que cada día sean más en este canal, que cada día se haga más grande los seguidores, porque muchas veces también, aunque vemos las cosas que están pasando, todo lo que pasamos en la pandemia, y todavía aún así no damos gracias a Dios, de decir, Señor, ya que me dejaste vivir, ya que estoy con vida, voy a actuar diferente, a ser otra persona, una persona que te agrade. Voy a servirte, voy a servir a la sociedad, voy a ayudar a mis hermanos que más lo necesitan.
cambiar de mentalidad, ser otra persona. A veces las cosas pasan para que uno cambie, ¿sí? Para que uno piense diferente. Fíjense que yo les voy a dar un breve testimonio. Yo tengo 5 hijos y 4 varones y una hija, pero fíjense que mi hija murió ahora que hubo COVID, de 43 años ella murió. Ella murió y dejó 2 hijos, una hija de 12 años y un hijo de 18. Y pues el que fue su esposo también. Entonces fíjense que todas esas cosas deben de hacernos cambiar. Todas esas cosas, tomarlas en cuenta y ver que ya que Dios nos dejó vivir, pues que tenemos que actuar de otra manera que a Dios le agrade. No que muchos que pasaron por el COVID, pues nada más pasó el susto y se volvió a lo mismo o a ser peor. En vez de que demos gracias a Dios que estamos vivos, que nuestros hijos están vivos y decir, Señor, yo voy a servirte, voy a ser ejemplo para mis hijos, voy a seguirte, Señor, para que mis hijos vean que solamente estando contigo podemos ser felices. Pero no, hermano, no es así. Muchas veces, algunos sí, pero algunos hermanos nuestros se van más al pecado. Y no les importa dar mal testimonio a sus hijos, malos ejemplos. Entonces, Dios hoy nos llama a nosotros con esta lectura del Hijo Pródigo, para que volvamos a Él, para que nos acerquemos a Él. Entonces, fíjense, esta palabra de Dios nos debe de servir mucho a nosotros. Mi hija apenas cumplió 1 año en septiembre de que falleció, ¿sí? Ella era como un ángel para mí, sí, porque Dios es la única hija que me dio. Y mi hija, pues siempre yo andaba con ella y ella conmigo a donde quiera, porque su esposo trabajaba lejos. Entonces, ella siempre andaba conmigo en las misas, con sus hijos, íbamos a misa, a que si había un congreso, que si íbamos a comprar, que si iba yo al doctor, ella iba conmigo. Luego todavía ella no tenía mucho tiempo cuando murió, también había ido a la consulta a ella y también yo la acompañé con su familia y donde quiera, ¿sí? Pero no por eso voy a estar enojada con Dios porque se llevó a mi hija, porque la llamó. Al contrario, hermanos, debemos de saber que nosotros no somos de aquí, de esta tierra. Nosotros venimos de estar con Dios, del cielo. Y allá un día que Dios quiera, Él nos va a llamar y tenemos que volver a Él. Tenemos que regresar, ¿sí? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño y Él sabe lo que hace con nosotros y cuándo. Yo, al contrario, le doy gracias a Dios que 43 años me prestó a mi hija, que me dio muchas alegrías cuando la tuve en mis brazos. Así como la recibí con amor, así se la entregué con amor. Así, porque no era mía, era prestada. Es como cuando a ti te prestan un vestido o unos zapatos. Te los prestan con gusto y con gusto los tienes que devolver. Con gusto, para que otro día, pues a ver si te los vuelven a prestar otra cosa, ¿verdad? No los vas a devolver enojadas, ni peleando, ni renegando, ni echándole en cara. Ay, sí, pues nada más me lo prestaste por esa vez, por ese rato, y ahora ya te lo tengo que regresar. No, porque nosotros no somos de aquí. Nosotros tenemos cuerpo, pero tenemos espíritu también. Y el cuerpo aquí se queda, pero el espíritu regresa hacia Dios. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo, yo tengo que estar agradecida con Dios de esa hija que me dio. Y gracias a Dios que fue buena hija conmigo. Y pues no digo que fue una santa, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos. Pero ella para mí fue una buena hija de Dios. Fue una hija mía, buena hija mía. Una buena esposa, una buena madre para sus hijos, ¿sí? Entonces,
es lo que nosotros debemos de dar gracias a Dios cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, Él sabe por qué y en qué momento. Así es que por hoy, hermanitos, les doy las gracias. Denme un like, suscríbanse para que este canal siga adelante. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Y bueno, hasta pronto, hasta el próximo video. Pero también antes de irnos, vamos entonces en este momento a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por esta lectura, por esta reflexión y por enviar su Espíritu Santo hacia todos nosotros, los que están allá y yo que estoy acá también. Bueno, decimos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos prestaste. Gracias, Padre, porque te hiciste presente, porque tú has dicho que donde estén 2 o 3, ahí estás tú en medio de ellos. Yo te alabo y bendigo tu santo nombre y te pido por todos los que van a escuchar tu palabra para que pongamos en práctica todo lo que tú nos has revelado. Por todo esto, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Mamita María, porque tú también intercedes por nosotros. Pues que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.